El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo y como escuchamos en la primera lectura, este texto de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pablo, que aquí nos llama en Hechos de los Apóstoles, aquí ya no, sino un poquito más atrás, nos llama como Saulo, ¿verdad? Saulo es un hombre judío que nació en tierra ya no judía, nació en Tarso, y entonces algunos estudiosos dicen que Saulo, lo más probable es que desde pequeño él ya tenía los dos nombres, Saulo y Pablo. Aquí en la palabra de Dios lo vamos a conocer como Saulo, previo a, ¿se acuerdan que para cuando la muerte de Esteban, el martirio de Esteban, dicen, y depositaron sus ropas, sus mantos, a los pies de un joven llamado Saulo? Saulo entonces es este hombre judío, que es fariseo de la escuela de Gamaliel, y este joven, o este hombre judío, que nació en Tarso, y lo más probable es que también ya tenía el nombre de Pablo, porque Saulo en griego tiene otro sentido, entonces lo más seguro es que allá se llamara Pablo, como muchos aquí, ¿verdad? En México se cruzan al otro lado, tienen a sus hijos y le ponen un nombre ya, decimos aquí gringo, pero también uno mexicano para reafirmar las raíces mexicanas, ¿verdad? Entonces, no, hombre, imagínense Dorothy Guadalupe. Sí, si fuera en español sería Dorotea, ¿verdad? Pero bueno, Dorothy Guadalupe, un nombre gringo y un nombre mexicano. Esto pasaba también con muchos judíos que nacieron fuera del pueblo de Israel, territorialmente, ¿verdad? Pero que eran judíos de nacimiento y también en sus creencias. Bueno, pues Saulo va con estas cartas para poder detener a los cristianos. Es un hombre que está entregadísimo a perseguir a los cristianos. Y no es porque Pablo fuera malo, sino él, siendo fariseo, tiene un celo, pero un celo verdadero desde su corazón por las cosas de Dios. Y entonces él está viendo que esta nueva doctrina que se está predicando, pues está no de acuerdo a lo que yo conozco de mi fe. Estoy defendiendo mi fe, estoy defendiendo aquello que mis padres me han dado, que yo he estudiado en la escuela, que yo veo en la palabra de Dios. En el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Entonces él tiene este celo y ha dedicado su vida a la verdad. Cuando él va camino a Damasco, se da este llamado de Cristo a Pablo, y entonces va a ver esta luz, va a escuchar la palabra, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él va a decir, bueno, ¿quién es? Soy yo, Jesús, aquel al que tú persigues, en mis hermanos, en mis discípulos. Y entonces ahí es donde Pablo va a entender, va a comprender que esta nueva doctrina, los cristianos, no es que estén mal, sino que es esta nueva alianza, como veíamos en los primeros días en la carta de los hebreos, ¿verdad? A los hebreos.
es la nueva alianza, es el verdadero sentido de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y entonces viene esta conversión. Aquello que antes perseguía, ahora lo predico. San Pablo nos va a dejar en sus cartas este testimonio de conversión y va a decir, ¿verdad?, en algunas de ellas: yo era antes un perseguidor acérrimo, pero después, cuando entendí, me he dedicado a llevar esta buena nueva. Yo soy Pablo, soy un apóstol, el último de los apóstoles, y es conocido como el apóstol de los gentiles. No lo vamos a ver en la lista de los 12, ¿verdad? Pero este llamado de Pablo es por parte de Cristo para poder llevar este evangelio, esta buena nueva, este anuncio del reino de Dios a los paganos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy hermoso, a mí me gusta mucho. Y es la continuación del Evangelio de San Lucas. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? San Lucas. Es una obra en 2 tomos, por decirlo de alguna manera. El tomo número 1 es el Evangelio, la vida, la anunciación, la infancia y la vida pública de Jesús, como se le conoce, ¿verdad? Su misión de esos 3 años, hasta la crucifixión, la muerte, resurrección y ascensión. Y el tomo segundo es también de Lucas, Hechos de los Apóstoles, y va a empezar desde la ascensión nuevamente, ¿verdad? Y entonces nos va a contar la historia de los primeros años del cristianismo. Pero este libro de Hechos de los Apóstoles está dividido en 2 partes de alguna manera. No es que así digamos, ahí está, lo hice en 2 partes. No, pero más o menos para poder entender. La primera parte, vamos a ver la misión de Pedro, cómo ese hombre que tenía miedo, que incluso negó a Jesús, va a ser el primero que va a predicar esta pasión, muerte y resurrección de Cristo. Cuando reciben el Espíritu Santo y él empieza a hablar, y es cuando hay persas, medos, de Babilonia, de todos lados, y escuchan lo que Pedro predica en su propia lengua. Es cuando Pedro va a empezar a predicar, y entonces ya no va a tener miedo, va a llevar esta palabra de Dios. San Pedro, ¿a quién va a predicar? Principalmente va a predicar a los judíos. También algunos paganos se convierten, pero es principalmente a los judíos. La segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver la misión de San Pablo. En un primer momento, San Pablo, que después de su conversión no empieza a predicar. Después de su conversión, pues él ya tiene los ánimos, la enjundia y quiere ir, y le dice, no, espérate. Primero ve a tu casa. Vive esa experiencia que has tenido de Dios y te llamaremos. Y pasó un día y no lo llamaron, una semana y no lo llamaron, un mes y no lo llamaron. Después de bastantito tiempo, dicen que son años, cuando por ahí se acuerdan, oye, pues por ahí hay un tal Saulo que tuvo esta conversión, pues hay que llamarlo. Y Bernabé es aquel que le llama y se lo lleva a la misión, el apóstol San Bernabé. Y entonces ya después de esto va a ser Pablo el que va a encabezar esta misión. Se va a separar Bernabé y Pablo va a continuar con sus discípulos, con aquellos que le acompañan. Tenemos a Tito, Timoteo, Lucas, Gallo, que sabemos que son discípulos de Pablo. Uno de los más fieles es Lucas, ¿verdad?, que es el que va a escribir desde la visión o desde lo que va contando San Pablo. Ahora, esta conversión de San Pablo los lleva a evangelizar. Les decía, en un primer momento a los judíos, pero como no lo quieren escuchar, lo corren, no lo aceptan, por su culpa lo encarcelan, y entonces él dice, bueno, yo quise predicarles a ustedes, que ustedes son los depositarios de esta promesa, pero viendo que ustedes no quieren, ahora me dedicaré a predicar a los gentiles, a los publicanos, a los paganos. Y es como San Pablo empieza
a predicar a todos los paganos. Y es como esta misión empieza a llegar a más lugares, empieza a llegar a más sitios. ¿Por qué? Porque vienen trayendo esta palabra de Dios. Pero es la conversión. No es de que San Pablo haya dedicado toda su vida a Dios después de esta conversión. No, pero cambió el objetivo. Ya previo a esto, San Pablo era un hombre entusiasta, aguerrido y le echaba todos los kilos a defender su fe. Pero cuando entendió cuál era la verdadera fe, cuál era el verdadero camino, ahora pone toda esa energía a predicar. Hermanos, también nosotros estamos llamados a la conversión. Yo creo que todos hemos tenido un encuentro con el Señor, todos. Y no uno, muchos, pero yo creo que hay alguno que nos ha marcado o nos ha llamado mucho la atención. Y eso nos ayuda a ir cambiando nuestra vida. Algunos han tenido la experiencia de la muerte, una cercanía a la muerte, una enfermedad, un accidente, una situación difícil que hace que cambiemos la mentalidad y ahora veamos las cosas de diferente manera. Hay otros que no hemos tenido esa experiencia, pero que también el Señor nos va invitando una y otra vez a esta conversión. ¿Qué tanto nosotros nos dejamos convertir? Por ahí, yo sé que ustedes han escuchado de la beata Ana Catalina Emmerich, aquí en Montemaría, pues se ha mencionado. Y decía la beata, o palabras de la beata Ana Catalina Emmerich, por ejemplo, dos personajes de la vida de Jesús, ¿verdad? Judas Iscariote, el traidor, y María Magdalena, esa mujer enamoradísima de Dios, de Cristo, no confundiendo como muchas veces podemos caer en esta confusión de que lo amaba como hombre. No, era, dice Catalina, era un amor puro hacia él, su Salvador, su Señor, su Dios. Bueno, estos dos personajes, Judas y María, no se convirtieron de la noche a la mañana. Tuvieron un proceso de conversión y la respuesta final siempre va a ser de cada uno, dice Catalina. La primera vez tuvieron un encuentro con Cristo y tuvieron el deseo de convertirse, pero muchas veces, como muchos de nosotros, quedó en el deseo. Después viene otro encuentro con Él y viene otra vez el deseo de convertirnos, de ser mejores. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos el deseo, pues también el enemigo, el demonio, va a poner más tentaciones. Por eso es de que a algunos les ha pasado de que, ay, pero si antes no me pasaba esto y desde que sigo a Dios ahora me pasa esto y lo otro. Y pues claro, porque antes eras cliente ya seguro y ahora te están perdiendo y el demonio no se va a dejar así nada más. Por eso hay más tentaciones, por eso hay más situaciones difíciles, pero tenemos que ser fuertes. Dice que hay un tercer momento de conversión, donde María Magdalena da el paso. Y entonces sí, es esa conversión verdadera, me vuelvo a Dios. Cosa que Judas, todavía en el momento previo a traicionar a Jesús, tuvo ese deseo, tuvo esa oportunidad de cambiar y no la aceptó. Y todavía después de haber traicionado a Jesús, de haberlo vendido, antes de haberse quitado la vida, tuvo la oportunidad de pedir perdón, como Pedro, ¿verdad? Pero rechazó todas estas oportunidades. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ir respondiendo, pero no de palabra nada más, porque ahorita aquí en Tijuana está haciendo un viento que hay, caray. Aquí en Montemaría de repente siento como que vibra, ¿verdad? Del mismo viento que está muy fuerte. Bueno, pues las palabras, este viento, las hace nada. Las acciones son las que tienen que ir llevándonos, es donde tenemos que ir contestando. Y yo sé que muchas veces nuestro corazón, nuestro deseo es el cambiar, es el hacer las cosas de Dios, pero nos cuesta. Pero caemos,
pero no somos fuertes y a veces volvemos a caer en la tentación, volvemos a caer en el pecado. Sobre todo, cada uno de nosotros, todos, cada uno de nosotros, tenemos tentaciones que son más recurrentes en nuestra vida. Para algunos será la mentira, para otros la gula, para algunos la pereza, otros la lujuria o la soberbia o la envidia o la avaricia, etcétera. O a lo mejor más de una. Pero tenemos que luchar verdaderamente, tenemos que ir caminando. San Pablo, una vez que se convirtió, no crean que ya no volvió a caer, no, sí, volvió a caer, se volvió a pelear, se peleó con Pedro, ¿verdad? Había estas situaciones. En su vida no todo fue éxito, no, también hubo fracasos y hubo fracasos fuertes. El secreto está en no tirar la toalla, en no desfallecer. Y como dice el mismo San Pablo, si caigo, me levanto, porque un buen abogado tenemos. ¿Qué es lo que nos pide Cristo para poder seguirle? 3 cosas, 3 cositas nada más. Y en esas 3 cosas, el Señor no nos dice que va a ser fácil, no nos dice que va a ser una vida color de rosa, no. Aquel que quiera venir en pos de mí, 1, que renuncie a sí mismo, 2, que tome su cruz, 3, que me siga. Lo más difícil, hermanos, de verdad, es renunciar a uno mismo. Renunciar a mi manera de ser, a mi manera de pensar, a mi manera de hacer las cosas. Ojo, no estoy diciendo que el Señor te va a quitar tu personalidad, no. Pablo no cambió. Pablo, su personalidad continuó. Pablo, su manera de ser, de predicar, de trabajar, de enamorarse y de predicar, era la misma. Pero cambió esa mentalidad, la metanoia, el cambio de mentalidad. Hacer las cosas de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. No nos va a quitar nuestra personalidad, pero ahora tenemos que, por ahí un viejo programa que tenía Padre Jorge aquí en Montemaría, ¿y Jesús qué haría? ¿Jesús qué haría en esta situación? ¿Jesús qué haría en esto? Y eso es lo que nos tiene que poner a pensar. El segundo paso es tomar la cruz, el sacrificio. Dice por ahí la palabra de Dios, nos va a ir moliendo en el crisol. Vamos a sufrir, sí, hay persecución, hay críticas, te van a juzgar, desde tu propia familia, sí, pero no se cansen y no tengan miedo a tomar la cruz, porque tenemos un muy buen cirineo que nos ayuda, Cristo nuestro Señor, y el seguirle es hacer todo para la gloria de Dios. Hermanos, Pablo lo hizo, muchos santos y santas lo han hecho, también nosotros podemos, pero tenemos que poner de nuestra parte todos los días, hay que luchar, hay que buscar esta conversión, y si caemos, no nos desesperemos, pero que no sea porque, pues ya, al cabo que qué, no, que si caemos, nos levantemos, vayamos a la confesión y sigamos dando testimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.